Mi hijo me exigió la herencia en vida, desapareció y se la malgastó. Años después lo encontré como indigente. Hace unos años, nunca imaginé que estaría escribiendo sobre esto. Pensaba que mi familia era como la de cualquier otro. Crié a mi hijo solo, después de que su madre me dejó cuando él tenía apenas 3 años. No fue fácil, pero lo hice lo mejor que pude. Como padre soltero, luché para darle una vida cómoda. Trabajaba más de lo que podía soportar, pero todo lo que hacía era por él. Le di todo lo que pude y más. Todo lo que un padre puede ofrecer. Mi hijo, Sebastián, siempre fue un buen chico, o al menos eso creía yo. Fue un niño inteligente, siempre sacaba buenas notas, le gustaban los deportes, y tenía buenos amigos. Pero a medida que creció, algo en él cambió. Como padre, siempre lo apoyé, pero esa transición de niño a adolescente fue dura para ambos. De alguna manera, siempre supe que mi relación con él no era tan cercana como me hubiera gustado. Se volvió más independiente, se apartó de mí y comenzó a tomar sus propias decisiones. Recuerdo el día exacto cuando todo comenzó a cambiar. Sebastián ya tenía 22 años y, aunque aún vivía en casa, pasaba más tiempo fuera que dentro. Un día, vino a mí con una actitud que nunca antes había visto. No era el mismo chico que había criado. Su rostro estaba lleno de rabia y frustración. «Papá, necesito hablar contigo». «Es importante», dijo de manera brusca, como si no esperara ni un segundo de vacilación por mi parte. Le hice un gesto para que se sentara, pero él se mantuvo de pie, mirando hacia el suelo. «Estoy harto de esta situación», dijo, su voz temblando, pero llena de determinación. «Te he visto toda mi vida trabajar, sacrificando todo por mantener esta casa, pero ¿qué tengo yo?» «No tengo nada, papá. Nada. Y ya no puedo esperar más. Quiero mi parte de la herencia. En vida, porque si mueres y me dejas todo, no voy a poder disfrutarlo». La respuesta me dejó helado. No sabía si estaba bromeando o si realmente hablaba en serio. Me costaba entenderlo. Yo había trabajado toda mi vida para que él tuviera un futuro, para que se formara y pudiera ser alguien. Pero ahora, a sus 22 años, me pedía el dinero que había guardado con esfuerzo, como si todo lo que había hecho no tuviera valor. «¿Estás hablando en serio, Sebastián? ¿Quieres que te dé mi herencia en vida?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Sí, papá. Quiero lo que me corresponde. ¿De qué sirve tener todo ese dinero en el banco si no puedo usarlo ahora? No puedo seguir esperando, y no me importa lo que pienses». Me quedé en silencio. Nunca había imaginado que mi hijo, al que tanto había amado, me pediría algo así. Fue como un golpe directo al estómago. Pero él no se detuvo allí. «Si no me das lo que me corresponde ahora, voy a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. No quiero esperar más. Ya he esperado suficiente». Fue como si alguien hubiera encendido una chispa en mi interior. Me sentí herido, confundido, y de alguna manera también un poco traicionado. Pero, al mismo tiempo, estaba tan cansado de pelear con él. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser darle lo que pedía si eso significaba que se alejaría y sería feliz? Sin saber cómo reaccionar, tomé la decisión equivocada. Acepté. Le di parte de lo que había ahorrado, la parte que creía que sería suficiente para que no me molestara más. Lo hice sin pensar en las consecuencias. Y entonces, como si fuera una cuestión de vida o muerte, Sebastián desapareció de mi vida. Dejé que se llevara lo que pedía, y desapareció tan rápido como vino. No hubo despedida, no hubo promesas, solo su agradecimiento frío y su actitud indiferente. Durante los siguientes meses, traté de no pensar en lo que había hecho. No sabía que había sido de él, pero estaba convencido de que, si tomaba su parte de la herencia, encontraría su propio camino. Lo que no sabía es que ese camino no iba a ser el que yo había imaginado. Pasaron 2 años desde que no supe nada de Sebastián. No me llamó, no mandó mensaje, no hubo señales de vida. Empecé a preocuparme, pero también traté de convencerme de que todo estaba bien. Tal vez estaba trabajando en algo, o tal vez simplemente necesitaba espacio. Sin embargo, cada vez que miraba el saldo de mi cuenta bancaria, me daba cuenta de que no podía evitar pensar en él. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, me encontré con algo que jamás imaginé. Vi a una persona encorvada, sucia, pidiendo limosna. Me detuve en seco cuando vi su rostro. No podía creer lo que veía. Era Sebastián. Me acerqué lentamente, sin saber qué decir. La visión de mi hijo, de la persona a la que había dado todo y más, desmoronada de esa manera, me rompió el corazón. Él no me reconoció al principio. Estaba tan sucio, tan demacrado, que casi no lo reconocí yo mismo.
Pero cuando se dio cuenta de quién era, me miró con ojos vacíos, sin emoción. «Papá», murmuró, como si mi presencia fuera lo último que esperaba. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Me senté junto a él, sin saber qué decir. «¿Qué pasó, Sebastián? ¿Cómo llegaste a esto?» Él solo miró hacia abajo, y luego, con una tristeza infinita en sus ojos, comenzó a contarme la historia que nunca me había imaginado. Me dijo que, después de recibir la herencia, se fue a vivir una vida de excesos, sin preocuparse por las consecuencias. Malgastó el dinero en fiestas, en vicios, en gente que solo le daba falsas promesas. Perdió el trabajo que había conseguido, y poco a poco, todo se fue desmoronando. Sus amigos lo dejaron cuando ya no había dinero, y su vida comenzó a caer en picada. Lo perdió todo, su dignidad, su hogar, su futuro. «Papá, lo siento, lo malgasté todo. No sé qué hice con mi vida», me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «No quería esto, pero ya es demasiado tarde». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al escucharlo. Ahí estaba, el hijo al que tanto amé, el mismo hijo que me había exigido lo que había guardado con esfuerzo, reducido a nada más que un indigente, pidiendo limosna en las calles. «¿Y ahora qué vas a hacer?», le pregunté, ya sabiendo que no podía darle la respuesta que esperaba. «Quiero volver a empezar, pero no sé cómo. Perdí todo, papá. Perdí hasta a mí mismo». Miré a mi hijo y, por primera vez en años, sentí que la vida me había dado una lección que nunca quise aprender. La lección de que las decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden destruirlo todo. Y que la avaricia, la falta de responsabilidad y las malas decisiones nunca dejan de perseguirnos. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía ayudarlo a reconstruir su vida. Solo que esta vez, sería diferente. Esta vez, no sería por su herencia, sino por su vida. Pero no lo haría por obligación, sino por amor. Aunque, al final, sabía que la vida de Sebastián ya no sería la misma. Ninguna de las dos vidas lo sería. Actualización 1. Después de encontrarme con Sebastián, no pude evitar sentir una mezcla de dolor y culpa. Sabía que mi hijo había cometido errores, pero ver el resultado de esos errores en carne y hueso me destrozó. A pesar de todo lo que había sucedido, mi amor por él seguía intacto. Así que, después de pensar en ello por un momento, tomé una decisión. Lo ayudé a levantarse del suelo, y lo llevé a un centro de rehabilitación. En ese momento, Sebastián no tenía fuerzas ni voluntad para resistirse. Me miró con los ojos vacíos, como si no tuviera esperanza en nada. Yo, sin embargo, le ofrecí algo que no había sido capaz de darle antes, una oportunidad para cambiar. El camino al centro no fue fácil. Él estaba abatido, desorientado, sin rumbo. Pero yo sabía que no podía dejarlo ahí, en la calle. Cuando llegamos, los profesionales nos recibieron, y le explicaron lo que podía esperar del tratamiento. Sebastián no estaba convencido de nada, pero su actitud cambió al menos lo suficiente como para aceptar que necesitaba ayuda. Me quedé con él el primer día. Le di algunas palabras de aliento, aunque sabía que el proceso sería largo y doloroso. No fue fácil ver a mi hijo tan vulnerable, pero lo más duro fue darme cuenta de que, tal vez, este sería el comienzo de una larga lucha para ambos. Actualización 2. Los primeros meses fueron muy difíciles. Sebastián pasó por momentos de mucha resistencia. La rehabilitación no fue un camino recto, y muchas veces quise rendirme. Me encontraba en medio de una batalla constante entre querer ayudarlo y la frustración de ver que no se entregaba por completo. A veces no sabía si estaba haciendo lo correcto. Hubo días en los que llamaba al centro, preocupado, preguntándoles si estaban viendo algún progreso. Me decían que Sebastián estaba mejorando poco a poco, pero yo no veía cambios inmediatos. En ocasiones, sentía que el esfuerzo de tantos años se estaba desmoronando. Sin embargo, algo en mí me decía que debía seguir intentándolo. Si no lo hacía, me sentiría como si lo hubiera abandonado nuevamente. Una noche, después de una discusión con él por su actitud negativa, me quedé sentado frente a su cama en el centro de rehabilitación. «Papá, no sé si puedo hacerlo. No sé si quiero seguir en esto», me dijo, con la voz quebrada. Mi corazón se rompió de nuevo. Estaba agotado, pero no podía rendirme. Lo miré fijamente y le dije: «Lo sé, hijo. Lo sé. Pero sé que tienes la fuerza para seguir. Sé que no todo está perdido». Esa fue la primera vez en mucho tiempo que vi una chispa de esperanza en sus ojos. No era mucho, pero era suficiente para que me diera cuenta de que no todo estaba perdido. Actualización 3. Pasaron los meses, y Sebastián continuaba su tratamiento. Aunque todavía estaba lejos de ser el hijo que había sido, poco a poco fue encontrando su rumbo.
La rehabilitación lo estaba ayudando, pero los avances no fueron lineales. Algunas semanas fueron mucho mejores que otras, y aunque seguía enfrentando sus demonios, algo en su actitud estaba cambiando. Comenzó a salir más de su habitación, a socializar con otros en el centro. Había días en los que parecía no tener ganas de seguir, pero también hubo días en los que veía en su rostro una voluntad renovada de cambiar, como si finalmente entendiera lo que había perdido. Cada vez que lo veía dar un paso hacia adelante, me sentía más aliviado. Sabía que el camino seguiría siendo largo, pero ver que luchaba por salir de su propio agujero me daba fuerzas para seguir apoyándolo. Papá, me siento mejor. Siento que estoy saliendo de este hueco, me dijo un día. Fue una de las pocas veces que vi en él una sonrisa genuina, aunque aún llena de inseguridad. Su recuperación no fue ni fácil ni rápida, pero al fin había algo de esperanza en el horizonte. Actualización 4. Después de casi un año, Sebastián salió del centro de rehabilitación. Estaba más saludable, menos desorientado y con un poco más de paz en su mirada. Sin embargo, al igual que antes, los viejos hábitos y el miedo a la recaída seguían acechando. No era el hijo que había sido antes de su caída, pero al menos estaba en el camino correcto. Decidí que era hora de darle la libertad para que tomara las riendas de su vida. Lo saqué del centro y lo llevé a vivir en un pequeño departamento que había alquilado para él. Le ofrecí ayuda, por supuesto, pero sabía que el verdadero reto sería que aprendiera a vivir por su cuenta. Papá, ¿y ahora qué hago?, me preguntó, mirando el departamento como si fuera la primera vez que veía un hogar de verdad. Ahora, hijo, haces lo que tienes que hacer. Sigues adelante. Sigues luchando, pero de ti depende si te hundes de nuevo o si realmente decides cambiar, le respondí. No te voy a dejar solo, pero tampoco voy a hacer las cosas por ti. Fue un paso difícil para mí. Durante años, había sido su protector, su pilar. Pero entendí que no podía seguir controlando su vida. Solo podía ofrecerle el amor y el apoyo que necesitaba, pero la decisión de cambiar tenía que venir de él. Actualización 5. Han pasado 2 años desde que Sebastián salió del centro de rehabilitación. Aunque el camino no ha sido perfecto, he visto en él una gran evolución. Consiguió un empleo estable, mantiene su apartamento, y lo más importante, ha aprendido a vivir con sus propios errores. Sigue luchando, claro, y sé que la vida no será fácil para él, pero lo que más me impresiona es su determinación para seguir adelante. Hoy, podemos tener una conversación sin sentir resentimiento. Y aunque aún no somos los mismos, he aprendido que la vida no es una línea recta, pero siempre hay segundas oportunidades. Lo mejor de todo es que ya no está en las calles. Ya no es ese joven perdido que me pidió su parte de la herencia en vida. Hoy, mi hijo está reconstruyendo su vida desde cero, y aunque sé que nunca podrá devolver el tiempo perdido, al menos sé que tiene una oportunidad para ser feliz. No lo dejo vivir conmigo. Mi vida ha seguido adelante también, pero no puedo negar que, de alguna forma, la vida de Sebastián, aunque no haya sido fácil, es la que debía tener. La vida que merecía después de todo.